En estos momentos es muy difícil saber si Verratti terminará siendo jugador del Barça. Evidentemente, ojalá que sí. Ojalá que llegue Verratti porque le considero el mejor centrocampista del mundo, el mejor jugador que el Barça puede tener en ese rol de interior. Algunos en vídeos anteriores preguntabais que, claro, si llega Verratti, ¿quién jugaría, no, en el centro del campo? Rakitic, Iniesta, Verratti. Hombre, yo lo que tengo claro es que Verratti juega sí, sí o también sí. O sea, no hay ningún tipo de opción de que no juegue Verratti porque es que a día de hoy es el mejor del mundo, o sea, no hay más. El único que podría ser medianamente comparable con él es Iniesta en un momento de forma superlativo. Y es eso, o sea, en un nivel de forma superlativo, jugando un montón de partidos, alcanzando un nivel físico y emocional, pues top, podría compararse con Verratti, pero teniendo en cuenta su edad, que físicamente pues poco a poco se va deteriorando y tal y cual, y que le cuesta, sobre todo, acumular partidos, parece difícil que pueda estar a su nivel. Otro tanto lo mismo Rakitic. Rakitic pues es un jugador que aporta muchísimas cosas, pero Verratti está por encima tanto a nivel creativo como a nivel individual a la hora de desbordar, meter pases entre líneas, organizar el equipo, y a nivel defensivo pues es que también mete más intensidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Sin embargo, no hago este vídeo para hablar de nuevo de Verratti, sino, de hecho, si llega a concretarse el fichaje ya hablaremos un poquito más en profundidad. Este vídeo lo hago más que nada para hacer una pequeña reflexión sobre Denis Suárez y André Gómez, ¿no? La pasada temporada, el pasado verano más bien, el Barça fichó a Denis Suárez de una manera un poco extraña, porque en el mercado invernal de la temporada 2015-2016 a Luis Enrique no paraban de preguntarle por Denis Suárez, etc. Y él decía que sí, que es un jugador con mucho talento, pero que vamos, que lo que él había pedido era a Nolito. Se había pedido Nolito para el ataque, etc. Y sin embargo no paraban de hablar de Denis Suárez, lo que hace pensar pues que él no pidió el fichaje, ¿no? Luego en verano llegó Denis Suárez, pero también llegó André Gómez, lo cual lleva todavía más a pensar que Luis Enrique en ningún momento aprobó o pidió el fichaje de Denis Suárez. Teniendo en cuenta que precisamente del fichaje de André Gómez responsabilizan fundamentalmente a Luis Enrique diciendo que fue él quien lo pidió. Bueno, si esto es así, si evidentemente Luis Enrique fue el que pidió a André Gómez, pues parece bastante evidente que a Denis Suárez no lo pidió Luis Enrique. En todo caso, Denis Suárez, con esto no queremos decir que no tenga nivel para el Barça o que no sea un buen jugador, lo es un jugador con muchísimo talento, que yo creo que en cualquier momento puede explotar y que puede dar un rendimiento espectacular, ser un jugador importantísimo. Pero destaco esta cuestión de quién lo trajo, quién no, por el overbooking que tiene el Barça en el centro del campo. Es decir, al mismo tiempo que necesitamos a Verratti, tenemos overbooking. ¿Cómo es posible esto? Pues bueno, tenemos overbooking, el problema es que tenemos overbooking de experimentos. Es decir, Sergi Roberto no termina de ser, o no ha terminado todavía de demostrar que sea un interior de garantías en el centro del campo. Aleñá es otro jugador que tiene pues muchísimo que demostrar. Denis Suárez, otro tanto lo mismo. André Gómez, otro tanto de lo mismo. Los únicos valores seguros son Rakitic e Iniesta. Iniesta tiene 33 años, Rakitic está cerca de los 30. Evidentemente es obligatorio tener un jugador de máximas garantías, como es el caso de Verratti. Es que es absolutamente obligatorio, y más teniendo en cuenta que hace pues bien poquito, al terminar la temporada 2014-2015, perdimos a Xavi. El Barça no puede permitirse ir por ahí con experimentos. Entonces, aclarado esto, que es decir, tenemos overbooking de experimentos, la cuestión aquí es que, bueno, luego están Rafinha y Arda Turán, que perfectamente son interiores también. Rafinha es otro tanto de lo mismo del caso de Sergi Roberto, es decir, un jugador con mucho potencial, pero que tampoco ha demostrado ser capaz de adaptarse a la posición de interior. Y Arda Turán, otro tanto de lo mismo, pero es que en el caso de Arda Turán, aparte, hay unas actitudes leí hoy en Sport que hay un 80%, no un 100%, sino solo un 80% de opciones de que salga el Barça. Por favor, o sea, tiene que salir, lo siento mucho, pero hay que salir ya. Hay que salir ya, porque el rendimiento ofrecido esta pasada temporada es inexistente, más que nada inexistente. La cuestión aquí, el debate es entre Denis Suárez y André Gómez. Denis Suárez y André Gómez son dos jugadores muy jóvenes, uno tiene 23 años, el otro 24, si no recuerdo mal. No sé si los ha cumplido ya André Gómez o estará por cumplirlos, los 24. Y evidentemente esta pasada temporada es la primera que han tenido en el Barça, lo cual es una temporada importante, es una temporada de transición, de aprendizaje, tanto a nivel táctico como a nivel emocional, aguantar la presión de un entorno como el del Barça, especialmente en el caso de André Gómez, que fue machacado de una manera increíble. Y el punto aquí es, si llega Verratti, ¿qué pasa? Si llega Verratti, evidentemente
aquí hay un overbooking brutal. O sea, ya no es solo una cuestión de que yo cuento con las ventas de Rafinha y Arda Turán, o sea, porque es que es así. O sea, es que hay demasiados jugadores y, por ejemplo, Rafinha es un jugador que nos podría dar mucho si juega. Y tal como está confeccionada la plantilla, pues da la sensación de que no va a jugar. Es decir, en la delantera, Messi, Suárez, Neymar, muy difícil que juegue algo. Y en el centro del campo, si llegara Verratti, Iniesta, Verratti, Rakitic, es muy difícil también que juegue. Y evidentemente otro tanto de lo mismo Arda Turán. Por tanto, ya digo, yo cuento que el Barça traspasará como mínimo, como minimísimo a esos dos jugadores. Pero es que además yo creo que se necesita un tercer traspaso, que debe ser o Denis Suárez o André Gómez. Así las cosas, tenemos que en esas dos posiciones de interior, pues un puesto estaría prácticamente garantizado para Verratti y el otro muy probablemente sería un puesto de rotaciones, ¿no? Unas veces ahora estoy un poco mejor con Rakitic, Iniesta, André Gómez, y ahí está el asunto. André Gómez, Denis, evidentemente que se queden 4 opciones para un solo puesto. Bueno, realmente es para 2, porque evidentemente a Verratti por sanción, acumulación de amarillas, dosificación, evidentemente pues también pasaría partidos en el banquillo, claro. Pero aún así, aunque le des descanso a Verratti, siguen siendo muchos jugadores. Si aún encima se queda Denis Suárez, pues a mí me parece un overbooking brutal. Porque es que aparte hay que tener en cuenta que Aleñá muy probablemente seguirá en el equipo. De hecho, debería seguir. Debería tener la oportunidad de demostrar si está capacitado para jugar en el Barça, etcétera, ir jugando pues poco a poco, acumulando minutos, pero evidentemente si están André Gómez, Iniesta, Rakitic, Denis Suárez, pues las posibilidades de que juegue, si aún encima sumamos a Verratti, evidentemente pues son prácticamente inexistentes. De esta manera a mí me parece clarísimo que o Denis Suárez o André Gómez, uno de los dos tiene que salir, y no sé si bueno, tal como se está hablando, parece que Denis Suárez va a seguir seguro. Él insiste que va a seguir sí o sí, pase lo que pase, etcétera, etcétera. Y el Barça pues lo declaró intransferible, que esta es otra de las cosas que me alucinó a mí un poco, porque lo declararon intransferible cuando aún ni siquiera estaba confirmado Valverde. Entonces me pregunto si quizás puede haber algo ahí por detrás en el caso André Gómez y podría ser él el que termine saliendo este verano. Quizás incluso en la operación con el Paris Saint-Germain. Unai Emery tengo muy claro que es un jugador que conoce perfectamente, André Gómez. Y ni que decir tiene que si el Barça pues le pusiera medio cartel de transferible, aparecerían un montón de equipos dispuestos a, segurísimo, a pagar unos 25 o 30 millones por lo menos. Es que es un jugadorazo, es un jugador con un potencial espectacular, que sí, insisto en que esta temporada pues dio un rendimiento mediocre, pero el potencial sigue estando ahí. A veces las cosas no salen. Pero, por ejemplo, a Sandro también le decían que era un paquete que no servía, le dieron hasta la carta de libertad y ya se ve ahora lo que pasa, que es un jugador que perfectamente equipos pagarían 20 o 30 millones de euros por él. Hay que destacar que de entre todos los jugadores que acabo de decir, me olvidé y dejé fuera a propósito a Sergi Roberto. A Sergi Roberto, porque si metemos a Sergi Roberto ya en la ecuación, apaga y vámonos. Es decir, Sergi Roberto, Verratti, Rakitic, Iniesta y uno más entre André Gómez o Denis Suárez. Si se quedan aún por encima André Gómez y Denis Suárez, es que hay 6 jugadores para 2 posiciones. O sea, eso me parece completamente absurdo. De hecho, yo sigo creyendo que el Barça podría estar contando con él para seguir en la posición de lateral. Cierto es que Sergi Roberto es tan polivalente que puede actuar pues prácticamente en cualquier posición. Podría dar descanso a Sergio Busquets como pivote. Podría dar descanso a Bellerín en el caso de que viniera Bellerín. Podría dar descanso, en fin, a cualquier jugador en el puesto de interior, cualquiera de los dos puestos, en el puesto de pivote, en el puesto de lateral. Incluso en el de extremo, dependiendo del esquema que utilice Valverde. Pero aún así, a mí me parece obligatorio, ya digo, en el caso que llegara Verratti, en el caso que el Barça consiguiera firmar ese fichaje o cualquier opción B, como se hablaba de Seri o otros jugadores, pues en el caso de que llegue un nuevo centrocampista, evidentemente, o André Gómez o Denis Suárez, parece que André Gómez, porque ya digo, en los medios de comunicación no paran de hablar de que Denis se va a quedar sí o sí, pues evidentemente alguno tiene que salir. Además, por supuesto, de las garantizadas salidas de Arda Turán y Rafinha, que esas me parecen pues cantadas, porque si no, es que vamos, es imposible hacer hueco a todos. Y nada más, aquí lo dejo. Por supuesto, ahí tenéis la caja de comentarios. A vosotros, ¿qué os parece mejor? ¿Que saliera Denis Suárez, que saliera André Gómez, que salieran incluso los dos? Ahí podéis dejar vuestra opinión y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.